Descubrí que mi familia tiene un grupo de chat sin mí, y no era lo que esperaba. Tengo 29 años, soy el hijo del medio, entre dos hermanos, Pedro, de 34 años, y Lucas, de 25. Si me hubieras preguntado hace unas semanas, te habría dicho que somos una familia bastante unida. No somos perfectos, pero siempre hemos estado ahí los unos para los otros. Al menos, eso pensaba. Últimamente, sin embargo, las cosas han estado raras. Todo comenzó con pequeños detalles, como no entender los chistes durante las cenas familiares. Pedro y Lucas se reían de algo, y cuando preguntaba, solo decían, "No es nada", o cambiaban de tema. Al principio no le di mucha importancia. He estado ocupado con el trabajo y pensé que simplemente me estaba perdiendo conversaciones del grupo o actualizaciones rápidas. Pero empezó a suceder con más frecuencia. Me enteraba de planes familiares en el último momento, y Pedro mencionaba cosas de las que no tenía ni idea. Era como si hubiera un hilo invisible que conectaba a todos, excepto a mí. La primera señal real de que algo estaba pasando fue en una barbacoa familiar. Estábamos todos en el patio, y Lucas le estaba mostrando algo en el móvil a Pedro. Se reían como niños, y yo pregunté qué era tan gracioso. En cuanto hablé, las risas se detuvieron. Se intercambiaron una mirada extraña antes de que Lucas guardara el móvil en su bolsillo y dijera, "No es nada importante". Fue incómodo. Intenté reír para aligerar el ambiente, pero no podía quitarme la sensación de que estaban escondiendo algo. Las cosas se pusieron aún más raras el fin de semana pasado. Estaba en casa de mis padres ayudando a mi mamá con su portátil. Es terrible con la tecnología, así que soy el técnico no oficial de la familia. Mientras arreglaba su correo electrónico, su teléfono vibró en la mesa. No fue mi intención mirar, pero la pantalla se encendió y vi una notificación. El chat familiar. La vista previa del mensaje era de Pedro. Solo no lo menciones frente a Eloy. Mi estómago dio un vuelco. ¿El chat familiar? ¿Cómo que había un chat familiar? Pensaba que formaba parte del único chat familiar que teníamos. Ya sabes, ese con las cosas normales, listas de compras, recordatorios, memes ocasionales. Pero este no era ese chat. Era algo diferente. Algo de lo que yo no formaba parte. No le dije nada a mi mamá. Simplemente le devolví el portátil e inventé una excusa para irme. De camino a casa, no podía dejar de repetir ese mensaje en mi cabeza. Solo no lo menciones frente a Eloy. ¿Qué estaban escondiendo de mí? ¿Era algo sobre mí? ¿Hice algo para molestarlos? Decidí no enfrentar a nadie de inmediato. En cambio, comencé a prestar más atención. Recordé hace unos meses, cuando los planes para un viaje familiar cambiaron en el último momento. En ese momento, dijeron que era por el horario de trabajo de Pedro, pero ahora no estaba tan seguro. Y luego estaban esos chistes internos que no entendía, esas conversaciones privadas que terminaban en cuanto entraba en la habitación. Saqué mi propio móvil y revisé nuestro chat familiar. Era exactamente como lo recordaba, seco, básico. Nada como el mensaje que vi en el móvil de mi mamá. No había discusiones, bromas o planes. Solo mensajes logísticos, como quién llevará el postre el domingo. Parecía un chat de relleno. Algo para hacerme creer que no me estaba perdiendo nada mientras había otro más activo. No podía guardarme esto, así que llamé a mi mejor amigo, Bruno. Somos amigos desde la universidad, y él suele calmarme cuando empiezo a preocuparme demasiado. Le conté todo, las miradas extrañas, el chat secreto, el mensaje que vi. Bruno bromeó diciendo que tal vez estaban planeando una fiesta sorpresa para mí o algo así, pero ni él sonaba muy convencido. Me sugirió que les preguntara directamente, pero aún no estaba listo para eso. Si no era algo inocente, no quería parecer paranoico o loco. Así que decidí tantear el terreno. La próxima vez que vi a Lucas, le pregunté casualmente si había algún grupo nuevo del que me hubiera perdido. Puso una cara de "me han pillado" antes de decir rápidamente que no, solo el de siempre. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Eso confirmó lo que ya sospechaba. Estaba mintiendo. Esa noche no pude dormir. No podía dejar de pensar en todas las posibles razones para ese chat secreto. ¿Hice algo que los molestara? ¿Estaban hablando de mí a mis espaldas? Agarré mi teléfono e hice lo que cualquier persona sensata haría. A las 3 de la madrugada, entré a Reddit. Busqué chat secreto familiar y me sorprendí al encontrar muchas publicaciones de personas en situaciones similares. Algunos descubrieron que su familia estaba planeando una sorpresa, pero otros encontraron cosas mucho peores. Mi ansiedad se disparó mientras leía esos hilos. La idea de que mi familia pudiera estar escondiéndome algo serio me mantuvo despierto toda la noche. Al día siguiente, intenté hacerle a Pedro una pregunta similar, solo para ver si obtenía una respuesta diferente. Se mantuvo tranquilo, diciendo que solo había un chat familiar, pero noté que no me miraba a los ojos.
Sentí que estaba desviando el tema, intentando llevar la conversación de vuelta al trabajo o a algo más. Salí de esa conversación más convencido que nunca de que algo estaba pasando. Sabía que no podía seguir caminando sobre cáscaras de huevo para siempre. O iba a volverme loco pensando demasiado en esto, o iba a tener que confrontarlos. Pero aún no estaba listo. Necesitaba más información. Decidí en ese momento que iba a llegar al fondo del asunto, aunque significara tener una conversación incómoda con todos. Siempre he confiado en mi familia, pero ahora empiezo a preguntarme si he sido ingenuo. De cualquier forma, voy a descubrir qué está pasando realmente, y no voy a detenerme hasta obtener respuestas. El domingo siguiente, tuvimos una cena familiar en casa de Pedro. Era una de esas reuniones regulares que hemos hecho durante años. Cada uno lleva un plato, nos sentamos a la mesa y charlamos. Pensé que era el momento perfecto para tantear el terreno. Quería ver si podía hacer que alguno de ellos se delatara sin que fuera demasiado obvio que estaba investigando. Estábamos en medio de la cena, hablando de cosas al azar, como el nuevo trabajo de Lucas y la última película que Pedro había visto. Mencioné casualmente que tuve que silenciar algunos grupos de chat en mi teléfono porque estaban explotando de mensajes durante el trabajo. Hice una broma sobre ello, fingiendo que no era gran cosa. Lo noté de inmediato, una pequeña pausa. Lucas miró rápidamente a Pedro, que no levantó la vista de su plato. Un impulso de adrenalina recorrió mi cuerpo. No estaba imaginando cosas. Definitivamente había algo que no me estaban diciendo. Después de un momento, me lancé. Oigan, ¿hay algún grupo en el que no esté incluido? Pregunté, manteniendo un tono ligero. Era casi como si estuviera bromeando, pero no del todo. La habitación quedó en silencio por un momento demasiado largo. Lucas soltó una risa nerviosa y comenzó a hablar sobre el postre, como si no hubiera hecho una pregunta directa. Mi mamá se levantó para recoger los platos, moviéndose rápidamente, mientras mi papá parecía completamente ajeno, concentrado en terminar su puré de papas. Pedro, aunque aún no levantaba la vista, me preguntó sobre mi trabajo, como si estuviera tratando de desviar la conversación. Era demasiado obvio. No podía creer que estuvieran siendo tan descarados al respecto. Me recosté en mi silla y dije, sé que hay otro chat familiar. Vi una notificación en el teléfono de mamá la semana pasada. Eso llamó su atención. Pedro finalmente levantó la mirada, con el rostro tenso. Ni siquiera intentó ocultar su molestia. Mi mamá se dio la vuelta desde el fregadero, luciendo culpable como nunca, mientras la sonrisa de Lucas desapareció. Mi papá seguía sin tener idea de lo que estaba pasando. La tensión en esa cena era insoportable. Cuando dejé claro que sabía sobre el otro grupo de chat, nadie se molestó siquiera en negarlo. Mi mamá simplemente desvió la mirada, jugando nerviosamente con los platos frente a ella. Pedro me miró por un momento antes de soltar un suspiro pesado, y Lucas bajó la mirada al suelo como si deseara desaparecer. El único que parecía no entender nada era mi papá, que seguía comiendo, completamente ajeno al ambiente cargado que se había instalado en la sala. ¿Y bien?, insistí, cruzando los brazos. ¿Alguien va a explicar qué está pasando? Porque hay un grupo familiar del que no formo parte. Pedro fue el primero en hablar, pero su tono estaba lleno de impaciencia. No es gran cosa, solo un lugar para conversaciones rápidas. Estás exagerando. Si no es gran cosa, ¿por qué ocultármelo?, repliqué, sintiendo como la irritación subía mientras él intentaba minimizar todo. Lucas abrió la boca, pero dudó. Podía ver que quería decir algo, pero parecía incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mi mamá finalmente murmuró, es solo que, a veces pensamos que no te interesaría. Eso me golpeó como un puñetazo. ¿No me interesaría? ¿Interesarme en qué? Creen que no me importa la familia. Eso es. No es eso. Ok, interrumpió Pedro, ahora visiblemente frustrado. Es solo que siempre estás ocupado, siempre trabajando. Era más fácil mantener un grupo separado para organizar las cosas. Más fácil, me reí amargamente. Decidieron excluirme porque era más fácil. ¿Tienen idea de cómo suena eso? Nadie respondió. El silencio era insoportable. Me levanté de la mesa, tirando la servilleta sobre el plato. Si es tan insignificante, entonces muéstreme el grupo. Quiero ver de qué están hablando. Mi mamá finalmente rompió el silencio, su voz temblando. No creo que sea una buena idea. Claro que no es una buena idea, respondí, con sarcasmo en mi tono. Porque están escondiendo algo. Pedro bufó. Estás paranoico, ¿sabes? No hay nada malo en el grupo. Es solo más conveniente. No le creí ni por un segundo. ¿Conveniente para quién? Porque no parece muy conveniente para mí. Sentado en la oscuridad mientras ustedes hacen bromas, planean eventos y hablan de cosas que ni siquiera sé qué están pasando. Lucas, que había estado callado hasta ese momento,
Finalmente soltó. Está bien, sí, hay cosas en el grupo que no queríamos que vieras, pero no es lo que piensas. Ah, entonces sí están hablando de mí a mis espaldas, dije, con el corazón acelerado. Ese era mi mayor temor, y escucharlo confirmado solo hizo que la traición se sintiera peor. No es así, suplicó mi mamá, con la voz casi quebrada. Es solo que, a veces puede ser difícil. ¿Difícil? Repetí, incrédulo. Entonces, en lugar de hablar conmigo, todos decidieron crear un grupo para hablar de mí a mis espaldas, como si yo fuera algún tipo de problema que resolver. Pedro también se levantó, claramente irritado. ¿Sabes cuál es el problema? Siempre haces esto. Siempre asumes lo peor. Siempre te haces la víctima. A veces es más fácil no lidiar contigo. Eso fue un golpe bajo, pero antes de que pudiera responder, Lucas dejó caer una bomba que puso todo patas arriba. Y también está el tema del testamento. ¿Qué? Mi cuerpo se congeló por un momento mientras procesaba lo que acababa de decir. ¿Qué testamento? Pregunté, intentando mantener la calma. Mi mamá intentó interrumpir, pero Pedro negó con la cabeza, claramente molesto con Lucas por haber mencionado eso. No se suponía que supieras de eso todavía. ¿No se suponía que supiera qué? Exigí, con mi voz subiendo. Creen que tienen el derecho de decidir lo que puedo o no puedo saber sobre mi propia familia. Fue entonces cuando mi mamá finalmente cedió. Tu papá y yo hicimos algunos cambios en el testamento. Fue complicado, y pensamos que sería mejor hablar de ello cuando fuera el momento adecuado. ¿Cambios?, pregunté, con sospecha en mi voz. ¿Qué tipo de cambios? Nadie respondió. Miré a cada uno de ellos, esperando una explicación, pero su silencio lo decía todo. Me quitaron algo, ¿verdad? ¿Me están dejando fuera, incluso de esto? Lucas intentó suavizar el golpe. No es así. Es solo que Pedro ha estado ayudando mucho con las cosas de la casa y... Ya entendí, interrumpí, riéndome amargamente. Pedro es el favorito, claro. Siempre lo ha sido. Entonces decidieron recompensarlo a mis expensas. ¿No? No te estamos quitando nada, insistió mi mamá. Solo ajustamos algunas cosas para reflejar la realidad. ¿La realidad? Repetí, mi voz temblando de rabia. La realidad es que decidieron que no soy parte de esta familia como ellos lo son. Creen que pueden decidir lo que merezco saber, lo que merezco tener. No podía quedarme ahí más tiempo. Agarré mis cosas y salí, ignorando los llamados de mi mamá y los resoplidos de Pedro. Mientras conducía de regreso a casa, sentía un nudo en el pecho, y mi mente giraba llena de ira y dolor. Todo eso, cada mentira, cada secreto, había destruido cualquier ilusión que aún tuviera sobre mi familia. Me traicionaron, y sabía que nunca los volvería a ver de la misma manera. Salí de esa casa con el corazón pesado, pero con una decisión firme. Ya no iba a desgastarme más por una familia que claramente no me valoraba. Durante años, estuve ahí, resolviendo problemas, poniendo las necesidades de los demás antes que las mías. Ahora era momento de cambiar eso. Si querían excluirme, aprenderían lo que era vivir sin mí. En los meses que siguieron, me distancié por completo. No respondí llamadas, ignoré mensajes y dejé de asistir a cualquier reunión familiar. Sabía que eso los molestaba. Poco a poco, empecé a escuchar rumores de que las cosas no iban bien para ellos. Pedro, el supuesto líder de la familia, no podía manejar ni la mitad de las responsabilidades que yo solía asumir. No era el tipo de persona que resolviera problemas técnicos o tomara decisiones importantes. Lucas, por otro lado, era completamente dependiente de mí para cuestiones prácticas, y ahora parecía perdido. Mi madre comenzó a enviarme mensajes más insistentes. Al principio, eran invitaciones sutiles. Ven a comer, tenemos que hablar. Luego, se volvieron más directas. No sé qué hacer con la computadora, ya no funciona. Y finalmente, desesperadas, Pedro está agobiado y Lucas no sabe cómo ayudar. Por favor, te necesitamos. Leí todos esos mensajes sin sentir la menor necesidad de responder. Durante años, fui su soporte. Cuando algo salía mal, era a mí a quien llamaban. Pero cuando se trataba de tomar decisiones, hacer bromas internas o crear un grupo de chat secreto, yo era prescindible. Esta vez no. Esta vez tendrían que arreglárselas solos. Mientras tanto, me enfoqué en mí mismo. Volví a estudiar, me dediqué a nuevos proyectos y me reconecté con amigos que había descuidado por pasar tanto tiempo ayudando a mi familia. Redescubrí una pasión que había olvidado, la fotografía. Saqué mi vieja cámara del armario y comencé a explorar el mundo que me rodeaba, capturando paisajes, momentos e historias. Poco a poco, fui construyendo una nueva vida, más ligera y completamente mía. Mientras mi vida prosperaba,
la de ellos parecía desmoronarse. Pedro, que siempre se había visto a sí mismo como el líder de la familia, no podía mantener las cosas en orden. Lucas era incapaz de aportar algo útil. Mi madre, acostumbrada a depender de mí para todos los problemas técnicos y las decisiones difíciles, estaba perdida. Con cada mensaje desesperado que recibía, mi convicción de haber tomado la decisión correcta se hacía más fuerte. Un día, mi madre apareció sin previo aviso en mi casa. Se veía agotada, visiblemente afectada. Dijo que las cosas en casa estaban mal, que no sabían qué hacer y que me extrañaban. Siempre fuiste el pilar de esta familia, dijo, con la voz quebrada. Sin ti, todo es un caos. La miré por un momento, sin saber exactamente qué sentir. Durante años, fui el pilar, pero no porque me valoraran, sino porque les resultaba conveniente. Ahora que sentían mi ausencia, finalmente se daban cuenta de cuánto habían abusado de mi buena voluntad. Respiré profundamente y le respondí con calma. Entiendo que las cosas sean difíciles, mamá, pero ya no puedo seguir siendo el responsable de resolver los problemas de todos. Pasé años haciendo eso y olvidándome de mí mismo. Ahora he elegido enfocarme en mi vida. Ella comenzó a llorar, intentando convencerme de que la familia me necesitaba. Pedro está agobiado, y Lucas no puede con nada. Sin ti, estamos perdidos. Por un momento, sentí un poco de culpa, pero rápidamente recordé todas las veces que me ignoraron, me excluyeron y me trataron como un extraño. Siento mucho que las cosas estén mal, dije, manteniendo un tono firme. Pero esta fue su elección. Ustedes eligieron dejarme fuera. Y ahora, yo he elegido seguir adelante. Intentó insistir, pero me mantuve firme. Le agradecí por haber venido. Le deseé que lograran resolver las cosas y la acompañé hasta la puerta. Cerré la puerta con una inmensa sensación de alivio, sabiendo que, por primera vez, estaba eligiéndome a mí mismo. Desde ese momento, mi vida tomó un nuevo rumbo. Conseguí un mejor trabajo. Viajé, conocí personas increíbles y construí una red de amigos que realmente me valoraban. La fotografía, que había comenzado como un pasatiempo, se convirtió en una pasión seria. Pronto, estaba mostrando mi trabajo en galerías locales. Descubrí un talento que nunca habría explorado si aún estuviera atrapado en los dramas familiares. Mi familia siguió intentando traerme de vuelta, pero nunca cedí. Aprendí que no soy responsable de arreglar los problemas de los demás, especialmente de quienes no me valoran. Enfocarme en mí fue la mejor decisión que tomé, y ahora vivo una vida plena, rodeado de personas que realmente importan. Ellos me traicionaron, y al final, se quedaron con las consecuencias de esa elección. Yo, por otro lado, descubrí que el verdadero valor de la familia no está en la sangre, sino en las personas que eligen estar a tu lado de verdad. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!